A las ramas, ¿está bien? Sí. No. Señor presidente, colega Donaire. Ya está determinado, señor. Gracias, colega Donaire. Gracias, señor presidente, saludando por su intermedio al ministro y a los generales que lo acompañan, a sus asesores, porque en esta mesa de trabajo, como usted bien ha denominado, tratamos de sacar un mejor proyecto, y de eso se trata el trabajo del Congreso, de que los actores principales involucrados en las normas puedan decir qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, para así sacar normas que realmente luego sean efectivas y no trabajadas solamente en gabinete. A veces se quejan de que el Congreso demora mucho, que nos quieren apurar, y sin embargo nos están proponiendo normas que van a modificar todos los derechos de los millones de ciudadanos que tiene nuestra patria. Yo hoy día escuchaba con estupor cómo están exigiéndole a la congresista Rosa Bartra que saque ya lo de la Junta. En menos de 20 días que ha traído el proyecto, no han reformulado todo el problema de justicia durante más de 40 años y ahora quieren que lo saquen en menos de 10 días. Así no se sacan las leyes, señor. Por eso que se cometen tantos errores, y creo que también en ese apresuramiento se ha dejado de ver el trabajo principal que tiene en la labor investigadora la Policía Nacional. Si bien es cierto que reconocemos que ellos son los especialistas en investigar, en hacer las primeras indagaciones porque tienen el material fresco a la mano, infragantes, es más, cuando ven un muerto, los primeros que lo ven son los policías, pues no los fiscales. A veces llaman al fiscal y llega después de 24 horas. Y el muerto lo está viendo el policía, donde puede encontrar una serie de indicios que luego el fiscal ya no va a encontrar. Me comentaban casualmente los policías de Huacho hace más de un año, o más de 2 años, no, creo que más de 2 años, que no tenían los implementos, y creo que se lo dije a usted o al anterior ministro, que no tenían ni siquiera el equipo básico de los de la división de criminalística para tomar una foto cuando el muerto estaba todo ensangrentado y habían huellas de zapatos. Podían haberlo hecho, no tenían una cámara fotográfica. Esos pequeños elementos son los que usted solucionaría, señor ministro, a través de la presidencia, para que puedan tener siquiera un mínimo material de trabajo la policía que está encargada de la investigación. Ahora, según el Código Procesal Penal, en el capítulo 2, artículo 331, no es que se le quite esta atribución, porque dice: actuación policial, 1. Tan pronto la policía tenga noticia de la comisión de un delito, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público por la vía más rápida y también por escrito. O sea, la policía tiene conocimiento del hecho, cumple con poner, ya sea por teléfono o por escrito. A veces llegan, como digo, mucho más tarde, a veces llegan temprano, indicando los elementos esenciales del hecho y demás elementos inicialmente recogidos. La policía recoge, no el fiscal. Así como la actividad cumplida, hecho esto, hecho el otro, hecho aquí, llamé a ti, capturé a uno que estaba por ahí rondando, todo eso le van a decir al fiscal, sin perjuicio de dar cuenta de toda la documentación que pudiera existir. 2. Aún después de comunicada la noticia del delito, la policía continuará las investigaciones que haya iniciado y después de la intervención del fiscal practicará las demás investigaciones que le sean delegadas con arreglo al artículo 68, 208.3. Las citaciones que en el curso de las investigaciones realiza la policía a las personas pueden efectuarse hasta por 3 veces. Ese es el artículo 331. O sea que sí puede, después de comunicar el delito al fiscal, seguir haciendo sus indagaciones. En este caso, por eso decía, ¿quién se los está prohibiendo? ¿El fiscal? ¿En base a qué está prohibiendo el fiscal si tienen aquí la norma que les autoriza a seguir haciendo la investigación iniciada y aún después practicará, dice, otras investigaciones sin necesidad que el fiscal le tenga que interponer nada? Lógicamente tendrá que dar cuenta al fiscal de todo lo que está hallando, pero aquí es donde yo encuentro la... ¿Qué pasó? Yo encuentro la incongruencia, señor presidente. Y con respecto a que se tiene que invitar, lógicamente, a lo de Fiscalía para que digan qué está pasando por ahí, a que sí, en algunos casos, la investigación de la policía
determinaba hay veces qué clase de delito es. Y eso es lo que se quejaban los fiscales. Porque es el fiscal el que tiene que determinar qué delito es. No, porque de repente en el camino encuentra que hay otros delitos, pero la policía no ha podido determinar, pero el fiscal sí tiene la obligación de determinar qué delito es. Y ahí es donde se han producido algunas incongruencias. Señor, con respecto al anteproyecto que nos ha presentado usted de su autoría, señor presidente, ya lo perdí. En la última parte, en la disposición transitoria, este es del ministro. Este es del ministro. La del presidente. Sí, gracias. En la disposición complementaria derogatoria me preocupa porque hay veces por estas que parecen simples glosas, dice, deróganse o déjense en suspenso según el caso las disposiciones legales, reglamentarias, manuales y o directivas que se opongan a lo establecido por la presente ley o limiten su aplicación con la entrada en vigencia de la presente ley. Este deróganse a veces resulta que deroga todo. Y no debe ser así, tiene que ser muy específico lo que se deroga, porque aquí no estamos derogando todo el delito legislativo ni todo el Código Procesal Penal. Entonces, hay veces por este tipo de directivas se amparan para justificar una serie de acciones que no son las más correctas. Entonces creo que derógase o déjanse en suspenso, según el caso, las disposiciones legales, reglamentarias, manuales o directivas. Hay que chequear bien, señor, porque si no podríamos estar derogando directivas que en estos momentos son las únicas que salvan para hacer la investigación. Y no nos quedamos sin directiva hasta que hagan otra. ¿Y quiénes salen ganando ahí? Los delincuentes. Y lo último que quería decirle, que no es del tema, que ciertamente hemos visto cómo esos jóvenes policías injustamente detenidos tienen que ser avalados y defendidos, señor, por la autoridad correspondiente. Quería decirle, aprovechando la presencia del señor ministro, que los delitos del día a día no se pueden descuidar. Antes de ayer nomás han sido asaltados varios choferes particulares entre las esquinas Aviación y Angamos. Esa esquina está requete mencionada de que es punto de delincuentes. Todos sabemos hace años. Angamos, Aviación. Javier Prado y... Rivera Navarrete también, pero está la otra, Javier Prado y República de Panamá también. Entonces, si ya sabemos que hay 3 autos a plena luz del día encañonados, les han sacado todo. Entonces, ya sabemos puntos críticos, tenemos que tener ahí a nuestra policía y no se tienen que estar paseando de un lado a otro ahí y usted no se mueve para que pueda ver. Sé que han capturado en la avenida Circunvalación, si no me equivoco, el día de hoy, los felicito, ¿no? Entonces, hay puntos críticos en que la población ya sabe que ahí lo van a asaltar. Entonces, hay que poner gente ahí que esté tarde y mañana. Y luego, el hospital. No sé cómo va el hospital de policía, porque tenían un problema con el alcalde hace meses. Hablábamos nosotros, ya no está el alcalde. Se solucionó ese problema porque si no, no vamos a tener hospital. Ese hospital ha costado mucho y hemos dicho que le vamos a seguir el rastro al constructor. No vamos a dejar que pase como Odebrecht, OAS o Graña y Montero, que dejan las cosas a medio hacer. No, vamos a estar pendientes de esos constructores hasta que terminen y nos entreguen el hospital. Tenían un problema con la municipalidad, no sabemos si lo han solucionado, en qué etapa está, ya deberíamos estar inaugurando una parte, todavía no se inaugura. Quedamos en que íbamos a ir, señor presidente, nuevamente a vigilar cómo están esas obras. Si no estamos tras de las obras, lamentablemente, si no hay denuncia, aprovechan para dejar las obras inconclusas. Nada más, señor presidente. Gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra al señor ministro, porque creo que hay algunos puntos que son importantes. No, sin perjuicio de... sigue, no termina. Lo que pasa es que hay puntos que yo creo que por la agilidad de la sesión mejor es precisarlos. Por ejemplo, en este tema del manejo fiscal, si me permite, general. Sí. Presidente, con su venia, respondiendo al congresista Olechea,
cuando hace la pregunta de por qué hay 5 fiscales en la audiencia que determinó la detención preventiva del policía Miranda. Bueno, yo creo que esa pregunta va a tener la oportunidad de responderla la fiscal de la Nación cuando venga a la comisión el próximo viernes. Yo no tengo una explicación ahí por qué estuvieron 5. Bueno. Y con respecto a la pregunta de cuántos investigadores hay actualmente en la policía, investigadores alrededor del 6%, más o menos son promedio de 8.000. Lo ideal sería que haya 20% o 25%, ¿no? Ese es lo ideal, porque un proceso para combatir al delito, en la parte preventiva y la parte investigativa necesitamos un 25% de investigadores y un 75% de policías preventivos. Es lo normal que estamos en déficit en estos momentos. Bueno, el tema de cómo se puede contratar la doble asignación y más o menos en la línea que preguntó también la congresista Alcorta, sí, podemos contratar. Hemos contratado en el pasado, había unos casos pero ha durado poco, 3 meses, policías que hacían labor de asesoría, investigadores que habían trabajado en ese campo y fueron contratados como asesores en las unidades de investigación, pero solo fue por 3 meses nada más porque el presupuesto no nos alcanzaba. Entonces, ahí habría que revisar ese tema todavía con el Congreso, ¿no? Sí, pero... Y con respecto a la pregunta de la congresista Alcorta, de que hay que proteger al alcalde de La Victoria, sí. Nos hemos reunido con el alcalde de La Victoria y con los alcaldes del Callao. Sí. Sí, una interrupción. Le iba a preguntar sobre los alcaldes del Callao, que en estos momentos están siendo amenazados, el alcalde de Bellavista y el de Carmen de la Legua y George Forsyth de La Victoria. Sí, nos hemos reunido no solo amenazados, sino que han entrado a la municipalidad a imponer que los recontraten y los cupos. Sí, sí, presidente, con su venia. Nos hemos reunido, hemos tenido una reunión de trabajo en mi despacho con los fiscales, con los alcaldes del Callao y el alcalde de La Victoria, y efectivamente ellos han heredado unas gestiones muy complicadas, ¿no? Muy complicadas, donde la delincuencia, las mafias se han enquistado en el seno del mismo gobierno local. Hay funcionarios, hay trabajadores que están vinculados con las mafias de esas jurisdicciones e inclusive han hecho un modus operandi, ¿no? Un modus operandi con las extorsiones y los cobros de cupos por puestos de trabajo, y que es difícil para ellos. Los alcaldes han manifestado su preocupación y nosotros, sí, al jefe de seguridad, gerente de seguridad de Bellavista, sí. Nos hemos reunido y ¿qué hemos decidido nosotros como acción inmediata? Priorizar, el Ministerio de Interior y la Policía va a priorizar una atención especial a estos alcaldes, a estas alcaldías, a estas municipalidades, La Victoria, San Juan de Lurigancho, que está sufriendo también el problema del desborde, del aniego, y La Victoria. No es porque sean las únicas, sino son las que tienen los mayores problemas por este componente de mafias que existen ahí, que están coludidas todavía con delincuentes. Vamos a reforzar el trabajo preventivo en esas jurisdicciones, incrementando el personal, pero también el trabajo de inteligencia. Va a haber un alto componente de inteligencia en estas jurisdicciones para poder detectar estas mafias y capturarlas. Van a seguir, yo les digo, van a seguir las investigaciones con estas organizaciones, van a seguir cayendo y les he explicado. El año pasado hemos tenido casi 16 alcaldes, gobernadores locales y regionales que han sido capturados por estar coludidos con mafias de tráfico de terrenos, de extorsiones, de cobros, en lugares de espacios públicos como el de La Victoria, y esto va a continuar. Entonces el componente de inteligencia, los grupos especiales van a trabajar con ellos, y nosotros saludamos también el apoyo que estamos recibiendo de estos alcaldes para poder desentrañar estas redes de corrupción que existen todavía en esas jurisdicciones. Entonces, por 2 caminos: labor preventiva, reforzando el personal, y labor de inteligencia para que se puedan
capturar y judicializar estos casos de mafias que trabajan en esas zonas. Perfecto. Hay un proyecto de ley que ya no me acuerdo si está aprobado o no está aprobado en la Comisión de Defensa de descentralización para que todas las cámaras de seguridad de todos los distritos estén interconectadas. No solo por el tráfico, sino por el tema de seguridad. Todas las cámaras, no puede comprar un distrito a la cámara que le da la gana, otro sistema a otra cámara, tienen que estar sincronizadas al servicio del distrito, pero sí sincronizadas con la policía, no hay otra forma de trabajar. Gracias. ¿Podemos continuar entonces? Sí. Sí, no, quería contestarle a la congresista. Adelante, Sí, adelante. por favor. Señora Salgado. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que dice el congresista Olechea, de que no solo deben ser retirados de las Fuerzas Armadas y Policía, que se puedan contratar para temas de médicos también. Tenemos mucha ausencia, mucha carencia de personal paramédico en zonas alejadas donde trabaja la Policía y la Fuerza Armada, y tranquilamente, ante ausencia de esos médicos paramédicos, podrían ser contratados estos retirados que tienen esas capacidades en ese aspecto. Y la congresista Luz Salgado también habló de que faltaba equipar a algunos policías de Huacho, bueno, eso no ha sido de mi gestión, pero estamos trabajando, congresista, para ejecutar el presupuesto del sector como nunca se ha ejecutado anteriormente. Desde ahora ya tenemos las cuentas abiertas para poder gastar adecuadamente el recurso que tiene el sector y poder tener un buen nivel de gasto a fin de año. Y en este caso el equipamiento para mini laboratorios de criminalística son necesarios en todas las de PINCRIS que se han descentralizado a nivel nacional. Con el general Lavalle ha hecho un trabajo muy interesante de centralizar la investigación policial a nivel nacional con personal calificado, pero hay que equiparlos. Sí. Una pequeña interrupción. Señora Salgado. Gracias, presidente. Me decían que son unos maletines muy simples. Esos pequeños laboratorios son unos maletines simples, ¿verdad? Porque si ese maletín no es muy costoso, creo que sí lo podemos comprar, ¿no? Sí, congresista, sí, presidente, a través del estudio. Sí, son kits de inspección técnico policial, y eso estamos recoge de huellas, ¿no? Eso es que debe ser un kit básico que debe tener todo policía investigador en la zona. Con respecto a lo que había firmado lo que estaba firmando la congresista Luz Salgado del Código Procesal Penal, efectivamente el nuevo Código Procesal Penal faculta al policía realizar los datos urgentes e imprescindibles actos de investigación. Sí, en la escena de crimen nada más. En la escena de crimen, quiero decir, si se produce un hecho delictuoso, un robo, un homicidio, el policía puede ingresar a la zona de crimen y practicar actos de investigación y comunicar al fiscal. Pero acá es el problema. Antes, el policía investigaba, comunicaba al juez, levantaba el cadáver, o al fiscal levantaba el cadáver y hacía su investigación, y él generaba su propia dinámica de investigación. Ahora tiene que levantar actas de investigación y todas las actas comunicar al fiscal. El fiscal elabora una carpeta fiscal y esa carpeta fiscal la devuelve, y a veces el plazo puede ser. Yo tengo casos de una persona que ha desaparecido hace tres meses, una persona que ha desaparecido, y hasta ahora la carpeta fiscal no pasa a la unidad especializada. 3 meses. Y lo devuelve dándole directivas expresas por lo que tiene que hacer la policía. Mejor dicho, eso no es investigación, pues. Mejor dicho, el fiscal le dice lo que tiene que hacer al policía pesquisa lo que tiene que hacer con una carpeta fiscal y le da plazos. Entonces eso genera, como le decía, retraso. El policía se convierte en un mero tramitador de diligencia que el fiscal le ordena. Eso no es investigación. En ninguna parte del mundo es investigación eso. Eso es lo que dice el nuevo Código Procesal Penal, congresista, para responder. Nada más. Sí. Perdón, sí, presidente. Ver, señora Salgado, sí, el tema es que, claro, lo que dice es una interpretación que han hecho, ¿no? Sí. Porque no necesariamente aquí dice que es solamente para la escena del crimen, dice que continuará las investigaciones que crea pertinente, pues, porque de repente el asesino se fue a 4 cuadras de allá y tiene que irse fuera de la escena del crimen para perseguirlo, buscar la huella del asesino, y no estar esperando la carpeta fiscal. Tendría que hacerlo. Bueno, justamente el trabajo que vamos a hacer en gabinete es
Exactamente eso. Tenemos que hacer una cirugía del tema para que no haya esos problemas, porque en la práctica pasa lo que dice el ministro, pues es eso que sucede en la práctica, ¿no? Entonces se quedan las investigaciones ahí paradas. Bueno, continuamos, por favor. El señor Donaire tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No me dice del hospital. Perdón, el hospital, nuestro colega Edmundo del Águila me facilitaba un puente con el alcalde que todavía no logro conectarlo con el nuevo alcalde, porque con el anterior no pasó nada, lamentablemente. Está avanzando la obra, pero lo que pasa es que están acabados y todavía están impedidos de trabajar hasta las 5 de la tarde, es una cosa increíble. Pero bueno, vamos a ver si lo arreglamos. Siga, señor Donaire. Voy a empezar recién, señor presidente. Bueno, señor presidente, en primer lugar, no solamente causa extrañeza, sino indignación, no vamos a decir de la conducta, sino de la inconducta de este fiscal y de este juez. Y, señor presidente, ¿queda ahí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como Congreso o control interno, OMA, con estas personas? ¿Han actuado correctamente? ¿Han actuado con el criterio, no? Dice los presupuestos de concurrencia, ¿no? Y uno de los temas en la cual se agarra dice peligro de fuga. ¿Por qué? Porque no tiene un domicilio fijo ese policía. Y yo pregunto, ¿qué miembro de la Fuerza Armada o Policía Nacional tiene un domicilio fijo cuando lo mandan a los quintos infiernos? O sea, tendría que tener un policía capaz de 24 casas en las 24 regiones. Entonces, señor presidente, yo quiero solicitar a través de usted que esto no quede así. No podemos permitir de que este y todos sus familiares sufra este arbitrario y abuso de autoridad, señor presidente. Y esto quede como un antecedente de que no tiene licencia para matar ni juez ni fiscal en estos casos, como lo hemos visto. Eso, señor presidente, le pido encarecidamente en defensa de lo legítimo, de lo legal. Segundo, presidente, le voy a hacer una pequeña exposición de... ¿Puede pasarlo? ¿Sí? ¿Me permite, señor presidente? Yo he hecho acá un resumen, ¿no? A través del comercio acá, 9 casos. Y en los 9 casos, por ejemplo, mire, el caso de Héctor Banchero, en la cual mató de un disparo a César Rodríguez. Cuando intentaba robarle, ¿cómo? Sí. Robarle a su esposa. En realidad el periódico no ha puesto, no es robarle a su esposa, sino robarle la cartera de la esposa, ¿no? En ese sentido, señor presidente, todo determina de la redacción. Entonces, el capitán Juan Ruiz Díaz, mire, a su pareja le metieron un balazo en la cabeza. O sea, a la pareja, a la esposa de este capitán. El caso de Francisco Arce, en la cual mató a balazos a un presunto marca que estaba a punto de asaltarle. Todos después quedaron en libertad, pero después de unos procesos judiciales engorrosos y que han tenido que desembolsar para pagar abogados. Siguiente. Voy a hacer un resumen nomás. Luis Miguel Llanos, un empresario que acribilló a 2 delincuentes que intentaron asaltar a su novia, ¿no? Cuando ésta salía de su vehículo. Lo que querían es intentarle robarle el vehículo. José Gastón Gabriel Mancilla, estudiante universitario, mató al delincuente Víctor Ríos Acevedo, un prontuariado, niño viejo, cuando intentaba robarle el celular. Siguiente. Eduardo López, empresario, ¿no? Cuando llegaba a su casa en Surco, intentaron asaltar y arrebatarle su camioneta. En defensa propia hizo uso de su arma de fuego y mató a uno de los delincuentes. Alejandro Gómez Araimanta, también llegando a su casa de San Miguel mientras conversaba con un amigo, el asaltante Paul Barrios Peña bajó de su auto y lo golpeó en la cabeza con el arma. La víctima decidió perseguirlo para recuperar el collar que le había robado y tras un intercambio de disparos el asaltante cayó muerto de 2 balazos. Gómez quedó libre. Bueno, Luis Ernesto Alanoca. Siguiente. ¿Cuál es este proyecto, señor presidente, de este proyecto de ley que seguramente vamos a concurrir todos para que aportemos en algo? ¿Por qué he presentado estos antecedentes, señor presidente? Porque vemos que no solamente es de nuestra Policía Nacional, que lo tiene en el artículo 20, pero el inciso 8 y 11 se refiere a la actuación en uso de sus funciones de la policía. ¿Y qué hay del simple ciudadano
que está también sometido a estas situaciones, como lo hemos visto. Y seguramente en la proporcionalidad más están expuestos eso. Por eso, este proyecto de ley no es modificar el artículo 20 en la parte del inciso 3 del Código Penal, presumiendo la legítima defensa, cuando la víctima lesione o cause la muerte de su agresor, o sea, del delincuente, actuando en defensa de bienes propios o de terceros, repeliendo el ataque proveniente de los ilícitos penales previstos en el artículo tal, que después lo vamos a ver. Y esto, señor presidente, existe ya en la legislación comparativa, se llama, comparada, en diferentes países, en Alemania, en México, en Chile, en Colombia. Siguiente. En tal sentido, en el artículo 20, para el inciso 3, vamos a decir, está exento de responsabilidad penal. El 3, el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las circunstancias siguientes: agresión ilegítima. Segundo, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Racional, no es la proporcionalidad. Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. Habría que agregarle o modificar: se presumirá como legítima defensa, salvo prueba en contrario, porque tampoco no puede aprovecharse de esta situación una venganza o revanchismo, ¿no?, de alguna situación coyuntural para matar a alguien, ¿no? Cuando la víctima lesione o cause la muerte de su agresor actuando en defensa propia o de terceros, repeliendo el ataque proveniente de los ilícitos penales previstos en los artículos tal. Lo que quiero, señor presidente, es también garantizar la defensa legítima de cada uno, porque nuestros policías están en todo sitio, pero también habrá situaciones en las cuales el ciudadano está expuesto, ¿no? Y no hay el policía, ¿y qué hace? ¿No? Entonces, en ese sentido, debemos extenderle también en esos casos que puede estar un ciudadano simple de a pie expuesto a estas situaciones, que por legítima defensa no van a meterlo en prisión preventiva, porque fíjese, acá tenemos, y ustedes saben, señor ministro, a través de la prensa, 88 policías por usar arma de reglamento, investigados. Ustedes están en juicio. Y antes de ayer, nomás 4:30 de la mañana, otro suboficial, y bien hecho que haya abatido, señor presidente. Siguiente. Bueno, ya esto, señor, inició investigación, como se puede apreciar, se inició la investigación a nivel policial fiscal, con la detención de las víctimas que hicieron uso de legítima defensa, tal como es lógico, hasta cierto punto, por el homicidio, al no existir información suficiente. Y creo que encaja lo que dice el ministro, en la cual debe haber un informe de parte de la Policía Nacional o del Ministerio del Interior para mayores elementos de juicio. El segundo, resumido, señor presidente, en ese sentido, no, el segundo, regresa. En ese sentido, urge una medida que proteja a todos los ciudadanos y a la vez nos permite hacer frente a la criminalidad. Esto es fortaleciendo la legítima defensa bajo las circunstancias establecidas en el artículo 20, inciso 3 del Código Penal: agresión ilegítima, necesidad racional y la falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. Siguiente. Vemos los casos de los artículos diciendo el homicidio simple, el parricidio, el homicidio calificado, feminicidio, etcétera. Siguiente. Esta medida, señor presidente, permitirá en la práctica que la persona que actuó, solamente, en legítima defensa bajo las circunstancias establecidas por la ley penal, sea procesada en libertad. En libertad. No le exime, pero no tienen por qué, ¿no? Como regla general, lo que tampoco significa de plano la exoneración de su responsabilidad penal. Hay que también ponernos en el medio, no ni uno ni otro, lo que es lo justo, señor presidente, sino la posibilidad de seguir una investigación a nivel de la Fiscalía y Poder Judicial con las garantías mínimas y donde se privilegie la libertad y obviamente de nuestra Policía Nacional y también de todos ciudadanos, sin perjuicio del resultado de la investigación, y no ocurra como en los casos de los ciudadanos Luis Llanos
Carrillo, Gastón Mancilla, Yupanqui, Eduardo López y otros a quienes, a pesar de haber invocado al ejercicio de la legítima defensa, se les inició investigación con detención y con todo el perjuicio que dicha medida ocasiona para luego de un largo, tedioso, engorroso y costoso procesos judiciales, señor presidente. Yo dejo, señor presidente, para la discusión de la comisión, junto con su iniciativa también, y también quiero hacer mención, señor presidente, de cómo existe iniciativas que felizmente en esta comisión no ha trascendido, fíjese, no voy a decir los nombres, dice derogación. Una iniciativa legislativa que en esta Comisión de Defensa no lo hemos permitido. Y presentaron este proyecto de ley que dice, deróguese la ley 30.105.1, por lo que se declara exento de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas. O sea, quieren derogar esto, la Policía Nacional, que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa cause lesiones o muertos. Y déjese sin efecto las disposiciones legales que se otorgan o pongan a la presente ley. ¿Quiénes son los que verdaderamente acá en el mismo Congreso, señor presidente? Nombres. Yo después se lo doy, señor presidente. Pero ya no vienen los nombres a acotación para que vean esto. Que veo que con a subrayado con rojo eso. Yo se lo voy a dar a usted, señor presidente. Y esto estaba la congresista Lourdes Alcorta, acá veo todos sus números cuando estuvo de presidenta la Luciana León. Bueno, señor presidente, eso es todo. Y pucha madre. ¿Ya? Se le ha presentado a usted, señor presidente, el proyecto de ley que ya está en la Oficialía Mayor. No es que le haya sacado la vuelta a usted, señor presidente, sino que esto ya lo veníamos trabajando. Lo que interesa no es la autoría, sino que todos concurramos en este objetivo de darle las garantías. Y por último, señor presidente, quiero retrotraer estos hechos con los casos aislados de jueces y fiscales que actúan de forma irresoluta, intimidatoria y en extremo cobarde, como lo hemos visto durante la lucha contra la lucha contra el terrorismo. Es decir, terrorista que era entregado a los 15 días, esos mismos que nos habían atacado, lo encontramos en una cantina tomando cerveza. Y cuando pasamos al costado dice, perro miserable, ahora vas a ver que en la próxima sí te lo vamos a dar. Señor presidente, esto no es cosa de ahora, y esto es también derivado de la persecución que se hace a miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional, de que así como policía Elvis Miranda, que ha puesto el pecho y que se expone a los riesgos, después terminan enjuiciados o terminan presos ¿y dónde está el daño moral, el daño del prestigio, al buen nombre, la reputación y de eso? ¿Sabe que los hijos y los niños también comentan estas cosas? ¿Y quién le devuelve toda esa situación, señor presidente? Muy amable, gracias, señor presidente, eso es todo.